Bueno, empezamos, ¿no? Pues nada, es un placer estar en la Semana Negra. Después de la presentación del anterior libro y, claro, con el look de dandy que lleva Michel Suárez, pues me siento un poco eso, como un hombre con harapos del siglo XXI, de los que dijo, ¿no? Porque, claro, o sea, estaba viendo su traje, pero se levantó y, claro, vi su planta y luego vi sus zapatos y sigo un poco impresionado. Swan, aunque no va con traje, tiene la ventaja de que es hijo de sastre. No, soy tío, nieto y bisnieto de Sastre y no usé en mi vida una corbata, soy la antítesis de Mitchell. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy un poco cohibido, pero bueno, a pesar de eso vamos a tratar de hacer este diálogo a partir de No hay país, que seguro que mucha de la gente que estáis aquí ya lo habéis leído. Otra, pues si no la ha leído, pues lo recomiendo, y aparte os lo recomiendo que podéis comprarlo en caja, pero podéis adquirirlo con descuento al mismo tiempo que os hacéis socios de Nortes. Nortes tiene un acuerdo con, más allá de lo económico, con Hoja de Lata Editorial, y podéis rellenar ahí las fichas de inscripción a Nortes, y por 60 euritos de nada conseguís el libro con descuento y de paso apoyáis a Nortes a salir de su precaria situación económica y seguir adelante. Lo dicho, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Muy buen síntoma. No hay país. Lo dicho, es un honor presentar, pues eso, a un maestro como es Swan Cándano, y aparte con, sin duda, no exagero, uno de los libros del año en Asturias. Y lo primero que te iba a preguntar, Swan, es ¿por qué crees que está teniendo tan buena acogida el libro? Eso hay que agradecerlo sobre todo a Dani Álvarez Prendes, que ahí está, el editor de Hoja de Lata, porque de él fue la idea, y un libro que en principio se encargó él y lo encargó a Luis Arias Argüelles Meres, un tipo al que echamos mucho en falta, un escritor, hazañista, asturianista. Yo iba a hacer el prólogo y la muerte de Luis Arias hizo que cambiaran las tornas y yo acabé haciendo el libro. Pero Dani veía ahí un furaco en la historiografía reciente, yo también. Creo que ¿a qué se debe que el libro furrule en el mercado? Que parece que furrula. Igual sale la tercera edición dentro de no mucho. Yo creo que al interés de los asturianos por Asturias. Yo creo que hay un interés de los asturianos por Asturias. O sea, digo en el título que no hay país, pero me refiero a que falta una sociedad civil articulada, falta un proyecto de país. Hacía falta ahí, digamos, de alguna forma, tener más espacios de autoanálisis. Pues naturalmente, y además hay otra gran noticia con la salida de Nunca Vencida de David Guardao. Yo creo que parece que vuelve el pensamiento en Asturias sobre Asturias, que desapareciera desde la transición, y Nunca Vencida, y otra grandísima aportación, mucho más importante que la mía, porque la mía refiere a 40 y pico años de la historia reciente, desde la muerte de Franco y la llegada de la democracia y la autonomía hasta Anguaño. Pero David remóntase mucho más atrás al reino de Asturias y se eleva. Y yo creo que son libros complementarios, pero yo creo que esa aportación de David, que es un libro ablucante, muy riguroso, importantísima, sobre el conocimiento de Asturias por parte de los propios asturianos, porque partimos de un relato oficial falso. Ahí, por ejemplo, uno mira otras teles, ¿no?, autonómicas, ¿no? Mira TV3 o ETV, y hay, digamos, debates, documentales que van sobre sus propios territorios. Digamos que hay un debate público sobre el propio territorio, ¿no? Eso, de alguna forma, aquí como que parece que estamos un poco huérfanos de ello, ¿no? Te quería preguntar, tú, por ejemplo, que has trabajado muchísimo, vamos, toda tu vida prácticamente en televisión, ¿qué papel debería jugar una televisión pública asturiana en favorecer este debate? Porque, por ejemplo, yo creo, eso, digamos, este libro está viendo un debate,
pero no deja de ser un debate minoritario, comparado con lo que podría ser que, digamos, de alguna forma, se estuviese hablando de este libro o del libro de David en una tele pública que hiciese de verdadera caja de resonancia de esto, ¿no? Claro, lo que pasa con la RTPA es un síntoma de la falta de país, efectivamente. La tele se hizo en la época de Areces como un instrumento político de control, única y exclusivamente, no para dar altavoz a un proyecto de país, como se hizo en otras autonomías, y efectivamente la RTPA, que no lleva una mala tele en general, no tiene malos informativos, yo tengo ahí compañeros y periodistas excepcionales, pero sí que delata eso claramente, y solo falta ver que no hay debates. No es que tenga que fomentar el debate sobre Asturias, esa televisión, y es que no hay debate sobre de ellos temas de actualidad, polémicas continuas, que en Asturias no nos falten, afortunadamente, ¿no? Porque eso indica una cierta viveza de la sociedad civil, pero claro, que en una tele no se pueda discutir de la variante Pallares, de la cooficialidad del asturiano, de la reindustrialización, del auge de la extrema derecha. ¿Y por qué no hay debates, por ejemplo? Porque hay miedo. Porque hay miedo a las consecuencias políticas que tenga debatir libremente. Ahí en el libro le hincas el diente digamos, al gran medio de comunicación, que es La Nueva España. Yo creo que es uno de los capítulos más interesantes del libro, ¿no? Donde habla sobre la Nueva España, cómo se forma la Nueva España, qué proyectos periodísticos que iban en otra dirección fracasan en la transición y cómo la Nueva España es uno de los casos más exitosos de medio de comunicación que, procediendo del franquismo, logra reinventarse en la democracia. Y te quería preguntar un poco por ese papel que nos guste más o menos ha jugado la Nueva España como el intelectual colectivo de Asturias. Clave, por ejemplo, en debates como los de la transición energética ahora mismo, ¿no? Con una posición muy contraria, o por ejemplo con el tema de la oficialidad del asturiano. Sí, yo llamo el intelectual orgánico, igual que Gregorio Morán en El cura y los mandarines llama a Prisa, al grupo Prisa, el intelectual orgánico español, y lo analiza desde ese punto de vista y desde la aparición del periódico. Sí, y es lo que dices, o sea, y el gran poder mediático en Asturias. En el libro hay una frase de Jesús Sanjurjo, que fue secretario general de la FSA en la transición, siendo muy mozo, que dice que mediáticamente que todo lo demás ya es irrelevante, dicen esto. Igual y un poco exagerado, pero y es cierto que tiene una inmensa influencia político-social, y la tiene desde la privatización en los años 80, que lo explico ahí, cuando efectivamente veníamos de un fracaso de un periódico de izquierdas, un periódico muy moderno, muy innovador, con Siente Moza, cuando Asturias tenía más dinamismo y era un país más vivo a la muerte de Franco, que era Asturias Diario. Ese periódico fracasó por delles causas, una de ellas fundamental, y ese pecado nuestro, que es el grandonismo. Nacieron tirando la casa por la ventana. O sea, no admitían esqueles, por ejemplo. Y duró un año, murió con la Constitución, nació con la Constitución y duró un año. Desde ahí quedó la idea. Yo en ese periódico trabajé un mes haciendo una sustitución. Era gente un poco mayor que yo la que trabajaba ahí, pero sí los conocía a todos. Desde el fracaso de ese proyecto quedó que estaba copiado del país, de hecho llamábanlo el paisín, quedó la idea de la imposibilidad de una prensa progresista, una prensa de izquierdas en Asturias. Y sí, la Nueva España ejerce ese papel de hegemonía en el poder mediático muy evidente. A veces yo creo que la gente de izquierdas tiene una obsesión enfermiza con la Nueva España, y equivocada. Igual que hay otra gente que la podía traer con el país, aunque el país ahora dio un giro a la izquierda evidente hace unos años, ¿no? Pero en una época en que tenía una política informativa mucho más conservadora. Quiero decir que no todos los fracasos de la izquierda en Asturias se deben a la Nueva España. O sea, algo fue mal la izquierda en sus luchas. Por ejemplo, el tripartito en Uvieu, que tú conoces bien esa experiencia, ¿no? O sea, fue una ofensiva sistemática desde el principio, pero creo que el tripartito no supo combayar y torear con eso, ¿no? Sí, y hacer política eso con lo eso. Lo hablamos alguna vez. Yo, por ejemplo, a todas las derrotas de los gobiernos del cambio
de la ola municipalista de 2015, le atribuyo un papel muy importante al jugado por cabeceras locales, provinciales muy fuertes. O sea, que creo que la Nueva España tiene, o sea, al margen evidentemente de los errores del tripartito, de los cambios en la atmósfera política, pero creo que la Nueva España juega un papel muy destacado en tumbar al tripartito, igual que creo que el Heraldo de Aragón, que era todavía más agresivo con el gobierno del cambio en Zaragoza, al que nunca mencionaba el Ayuntamiento de Zaragoza, siempre decía Zaragoza en común, que es como de lo más heavy que puede haber, es que te nieguen la institucionalidad. En el caso de Santiago de Compostela, Coruña también, ¿no? En el caso de Coruña, la Voz de Galicia, o sea que el problema, digamos, de la izquierda para construir cabeceras, no solamente medios, digamos, a nivel nacional interesantes, como pueden ser, pues eso, desde el diario público, sino también el construir a nivel local cabeceras, ¿no?, por los que la gente se entere de las cosas que pasan en su pueblo, en su ciudad, creo que es muy importante. Bueno, además a la Nueva España hay que reconocer, y lo faigo en el libro, que algo hizo bien. O sea, en esa época cuando se privatizó, partía de muy a base, era un periódico desprestigiado, venía de ser una cabecera del movimiento. El periódico en el tardofranquismo, que parecía que iba para arriba, era La Voz de Asturias, y otra vez en La Voz de Asturias, con esa operación, aquella privatización, que fue el único de la antigua cadena del movimiento que se subastó, salió en una pública subasta y acabó vendiéndose por 500 y pico millones de pesetas, por una barbaridad. Vaquero fue el alma de aquella operación y algo hizo bien. O sea, agarró a gente muy moza, hizo una redacción que tenía calidad, y el periódico, las batallas informativas que gana, las gana porque las sabe también plantear. Y aparte, desde el punto de vista profesional, no oye un mal medio. Y de hecho, siendo Asturias una autonomía pequeñina de 1 millón de habitantes, en prensa ibérica son los cabezaleros, y ese periódico tiene una incidencia social aquí mucho mayor de la que corresponde por su tamaño. Algo faen bien, eso está claro. Sí. Y luego, sí, en general, no solo en el tema de Asturias y de la Nueva España, sí, la izquierda tiene alguna obsesión con los medios, porque, primero, yo creo que no sabe reaccionar de forma natural ante su poder. Que, primero tienes que partir de la base que te vas a encontrar un poder mediático enfrente, igual que un poder judicial, y tendrás que tener tus armas y usar la cabeza para enfrentarlo, y a lo mejor no emburriarlo como un torín, que es lo que pasa muchas veces. Y luego, joder, también hay que esbillar ahí. O sea, no todos los medios son iguales, no todos los periodistas en los medios son iguales. Creo que falta una estrategia inteligente en la izquierda frente al poder mediático, que además no es la única causa de sus fracasos, ¿no? Ahí acabas de mencionar el tardofranquismo y la transición, y este libro, yo creo que incluso antes de que llegase el encargo de Hoja de Lata, yo recuerdo que tú tenías la idea de escribir un libro que se llamase Asturias de la vanguardia a la retaguardia, ¿no? Entonces, tú te imaginas, cómo percibías en torno, digamos, a la muerte de Franco y la transición, qué era Asturias, y cómo, pues eso, cuando tú tenías 20 años, por dónde pensabas que iba a evolucionar este lugar? Bueno, como todas las... Sí, es verdad eso que dices del libro ese. A mí es que este libro para mí fue un regalín, porque efectivamente era algo que tenía en la cabeza toda la vida y yo no me atreví a tirar por ello, y encima me lo encarguen, ¿no? Y fruto de esa casualidad. Bueno, pues claro, yo tenía de mozo, claro, yo empecé a trabajar, yo estuve en la facultad del 76 al 81, o sea, fui de los primeros periodistas de la democracia y de la autonomía aquí, y de aquella además los que íbamos a estudiar a Madrid, periodismo y otras carreras, el enfoque nuestro era volver a casa, ¿eh? A nadie se le ocurría, o sea, muy poca gente se quería quedar en Madrid, porque aquí había trabajo y era una sociedad viva, era una sociedad más dinámica y que sabría la democracia y la autonomía. Entonces yo tenía las ilusiones de un tipo mozo de 20 y pico años, no eran utopías, y como yo, toda la generación mía, que creíamos que sí, que Asturias iba a ser una Asturias diferente, una Asturias más asturiana y por lo tanto más cosmopolita y más universal. Cuento en el libro que Asturias en la transición y con la autonomía se diluyó incondicionalmente en España, ¿no? Y luego el libro de David Guardao explica, ayer lo contaba en el artículo en Nortes, que si lo llego a leer antes, el libro del salió después,
explica que ese no é un fenómeno nuevo. Eso lleva pasando de fai siglos y especialmente desde el siglo XIX. Lo que él llama la renuncia y lo que Pedro de Silva llamaba en el 76 la gran dimisión, que los asturianos tendríamos que plantearnos la gran dimisión como pueblo. Y efectivamente eso fue lo que hicimos en la autonomía. Esa es la gran lección de 40 y pico años de autonomía. Uno de los temas a los que tú le das muchas vueltas en el libro es al fracaso del asturianismo, ¿no? Del asturianismo político. Sí, entonces te quería preguntar un poco por ese fracaso, ¿por qué crees que qué cosas pueden ser brotes verdes y por dónde podrían ir los tiros? Sí, es verdad que se perdieron 40 años. Fracaso. ¿Y qué consecuencias tú crees que tiene el fracaso del asturianismo para Asturias? Fracasó el asturianismo político, ahora falamos de ello, y no fracasó el asturianismo cultural. El asturianismo cultural y una era impresionante en 40 años. Normalizó una lengua, en la música, en la literatura, hay unos frutos evidentes. Trabajóse mucho y bien y se ven esos frutos. El asturianismo político y un fracaso desde el principio, desde las primeras elecciones del 77 con Unidad Regionalista, que dedico también hay mucha importancia en el libro porque tiene mucho también de cómico. Bueno, el libro en general intento tirar mucho de sentido del humor porque siempre da atractivo un relato y además porque los fechos dan para ello en mucho. Y de Unidad Regionalista, que era un conglomerado ahí de partidos con la extrema izquierda sin legalizar, partidos a la izquierda del PC, pero también estaban los asturianistas. García Arias, que luego fue presidente de la Academia, era el número 7, quiero recordar, de la candidatura, de aquella que no había encuestas, no como ahora que las hay a diario. Y yo recuerdo que nos sacaron de la facultad días antes del 15 de Xiunu, que eran las elecciones, y yo cuando llegué a Asturias, que igual era el 13, había una especie de quiniela de Ceferino de Blas, era un periodista en La Voz de Asturias, y hacía una estimación de escaños y daba ya Unidad Regionalista 2 escaños. Si se creía que el asturianismo iba a tener presencia política importante, ¿no? Y a partir de ahí fue una serie de fracasos. Digo que son cómicos porque podemos hacer otro libro solo con las siglas y los partidos que se formaron en el asturianismo desde 1977. Ni yo mismo me acuerdo de todos. ¿Por qué fracasó el asturianismo político? Yo entiendo que porque no hizo una buena lectura de la realidad, lo primero. Y segundo, por ese vicio tan asturiano del personalismo y del cainismo. O sea, parece que donde haya dos asturianos hay un problema y donde haya dos asturianistas hay una engarradilla. Entonces, esto no fue más que una sucesión continua de broncas y las consecuencias, efectivamente, creo que son que esa pata del asturianismo político faltan en las instituciones, falta en el Parlamento y se nota en el sucursalismo ante Madrid, que sigue perviviendo, en cuestiones sociales, de toda manera, y por supuesto lo cultural, con la falta de cooficialidad y la desaparición paso ante paso del asturiano. El gran tema de la autonomía asturiana y de Asturias desde la transición es la crisis económica. Entonces ahí te quería preguntar sobre si crees que estamos en escenario ya de poscrisis. O sea, que de alguna forma esto ya tocó fondo, estamos en... Yo estoy fartuco de la crisis, yo soy fío de la crisis y yo creo que hay que fugir como de la peste de la crisis, de esa cultura de la crisis, educarnos en la cultura de la crisis. Yo nací en el 59 y ya nací con la crisis. Cuando era, ahora miramos para atrás y era el desarrollismo y era la época dorada de Asturias. Aquí hay un pesimismo enfermizo, paralizante, recalcitrante, que no corresponde con la realidad. Sí, y es verdad que Asturias pasó una reconversión Siabad que afectó a todos los sectores y eso fue una singularidad. Hubo reconversiones en otros lados, pero ningún ya de Europa hubo una reconversión a la siderurgia, a la minería, al campo, a la pesca, a toda la vez, pero también es verdad que Asturias se recuperó. Asturias tiene problemas, claro que tiene problemas, tiene uno muy grave, que es la caída demográfica, pero ¿y es el único que tiene un problema con la caída demográfica? No, Asturias a veces es tendencia, para lo bueno y para lo malo. Aquí a veces aparecen problemas que luego se igüen antes que en otros lados.
Pasa ahora con la caída demográfica. ¿Quién empezó primero? En el 85, ¿no? Pero ahora hay un problema universal, un problema que afecta a todo el país y afecta a toda Europa. Entonces, yo creo que sí, no hay muchos motivos, no corresponde a la realidad esa imagen continua que tenemos de crisis y decadencia, ¿no? Y un país muy guapo y un país con gran calidad de vida, donde hay muy buenas iniciativas, hay creatividad y además yo creo que hasta con el cambio climático siempre hacemos además pronósticos apocalípticos que al final no se cumplen. Ahora pasa con el tema de la despoblación. O sea, la despoblación es un tema gravísimo, sobre todo la falta de fecundidad, la falta de nacimientos, que no es solo nuestro. Pero si igual aquí tiene pinta de ello, empieza a llegar siguiente refugiados climáticos y el tema de hecho se daba por seguro que este año caíamos del 1.000.000 de habitantes y no caímos por la inmigración. Entonces, quiero decir que ahora ya es subversivo y revolucionario ser optimistas. Yo, por esa razón, quiero ser optimista y además creo que tengo razones para ello, ¿no? Esto me recuerda que hay, vamos, precisamente una de las imágenes de la portada del libro, que es una especie de Sgt. Peppers de la Asturias autonómica, es precisamente el trabajador yo creo que de aquí, de Naval Gijón, con el gomeru. La foto de Bauluz, sí. Y debajo tenemos que ser optimistas. El lema que pone, tenemos que ser optimistas, porque precisamente, digamos, como uno de los discursos del PSOE en los años de la reconversión es de alguna forma como un discurso muy de coaching, ¿no? Es como un discurso de que aquí hay un problema con el pesimismo, que hay un problema de que no somos emprendedores. Hay un discurso como muy neoliberal también de que estamos muy acostumbrados al papá Estado, pero de alguna forma tú también esa idea la tienes, porque en el libro contrapones mucho lo que llamas el economicismo del poder, ¿no? de los gobernantes del PSOE, que les dices que tienen siempre un discurso muy economicista, y tu libro en ese sentido es un poco pensamiento positivo, porque sí que tú tienes ahí como una reivindicación siempre de que aquí hay un problema de autoestima. Claro, yo creo que le atribuyes ciertos poderes paranormales y mágicos a la autoestima. Bueno, los debates que hubo con la salida del libro, ese fue uno recurrente y está bien que lo sea, con Pedro de Silva, me acuerdo, sí. Aquí en Sisión. Yo llamo economicismo a esa tendencia asturiana el pensamiento dominante que consiste en pasar todo por el filtro de la economía, todas las situaciones y todos los problemas. Y yo creo que esa es una óptica equivocada, y en realidad esto es un debate muy viejo que viene de principios del siglo XX entre marxistas y anarquistas fundamentalmente, ¿no? Yo creo que producto del poder hegemónico que tuvo la izquierda en Asturias en el siglo XX y la clase obrera, ese pensamiento y el pensamiento en vigor, todo se pasa por el filtro de la economía. Por ejemplo, lo que falábamos ahora de la caída demográfica. O sea, ayer sacó el RIDEA un libro con un montón de especialistas falando de ellos. La inmensa mayoría, el pensamiento dominante sobre la caída demográfica dice que se debe a causas económicas y que cuando haya empleo, que se acabó el problema de la caída demográfica. Pues no es así. Yo creo que el tema de la caída demográfica es fundamentalmente un tema cultural, que se debe, yo creo, afortunadamente, a los avances de las mujeres en las últimas generaciones. O sea, las mujeres no quieren tener 11 fíos como mi abuela. Yo creo que ese es el primer factor, hay un factor cultural. Y además, que es positivo. O sea, está muy bien que no haya familias con una montonera de fíos, con la probitud con la que se vivió en Asturias durante tanto tiempo. A eso me refiero, que Asturias yo creo que tiene un problema cultural, efectivamente, tiene un problema de falta de autoestima, no cree en sí misma, siempre anda buscando salvadores fuera. Durante un tiempo lo fue la empresa pública. Todavía, además, había un cierto enfoque en que volviera a reindustrializar la empresa pública cuando Inilandia se acababa. Inilandia lo llamaba así Juan Cueto y era un término muy certero. Luego fueron las multinacionales. Ahora El Salvador viene de Bruselas. La derecha asturiana eso lo tiene en su ADN. O sea, nunca las respuestas vienen de dentro, de nosotros mismos, como si fuéramos tontos. Y no lo somos. Y de hecho, el asturiano, cuando sale fuera, y emprendedor y un empresario exitoso. Lo fue en
Latinoamérica durante todo el siglo XX. Entonces yo creo que tenemos un problema cultural, no creemos en nosotros mismos. ¿Por qué no podemos ser algo asemejado a los vascos, que es el territorio que más se parece a nosotros en el norte? Se parece más que Galicia y más que Cantabria, ¿no? Fueron de la mano una industrialización en el siglo XX. Y en el País Vasco hay un tejido industrial de pequeñas, medianas empresas, de cooperativas, hay iniciativa propia, que eso fue lo que convirtió el País Vasco en una sociedad más rica y más avanzada. ¿Hay algún problema para que Asturias no tire por ese camino? ¿Tenemos una tara genética que nos lo impide? Yo creo que no, hay un problema cultural. O sea, somos enemigos de nosotros mismos, no nos lo creemos, nos falta autoestima colectiva. Pero yo creo que también paso ante paso eso va cambiando, ¿eh? Creo que por eso sale aquí Rodrigo Cuevas en la portada, porque creo que hay un síntoma de ese cambio. Hay una Asturias nueva, moza, innovadora, que no tiene... De hecho, este libro es un libro de historia casi antigua, porque esa Asturias de la que se fala aquí, del 75 al 2022, sobre todo la Asturias de los primeros años de la autonomía hasta principios de este siglo, ya no existe. Una cosa ahí como que enlaza bastante con lo que estamos hablando de ahora, ¿no? De Rodrigo Cuevas, y que lo apuntas un poco en el libro y lo tenemos hablado en muchas conversaciones tú y yo, es la cuestión de cómo quizá lo más interesante que está pasando ahora en Asturias está pasando en las periferias. Está pasando muchas veces en lo rural, ¿no? En lo rural o en sitios más pequeños, ¿no? O sea que tenemos pues este bandazo de escisión a la derecha, Ubieu firmando 4 años más de Cantelli, que no es de Vox, pero podría ser de Vox, espiritualmente lo es, y sin embargo, digamos, parece como que las ciudades asturianas, las grandes ciudades asturianas pierden punch, y sin embargo están pasando cosas interesantes en el territorio, ¿no? En otras partes, ¿no? La inauguración de la Benéfica, miro para ahí, está Mariasun, la experiencia muy importante en Llanera, ¿no? de ahora del primer cohousing internacional, todo el fenómeno del neoruralismo que se mueve en torno a Cabranes, Mieres convertida en meca cultural y del pensamiento heterodoxo. Navia. Tenemos Navia, o sea, y lo cual es, por un lado, interesante lo que está pasando en las periferias, pero como la sensación de que tenemos un problema con Oviedo y con Gijón, ¿no? Que falta un poco de swing ahí. Bueno, sí, un caso interesante, yo creo que, y un buen ejemplo de lo que pasó en Asturias en estos años, por ahí la conversión de una ciudad obrera en una ciudad de servicios. Y eso tiene traducción política en lo que estamos viendo. O sea, si hay una ciudad conservadora, pero es que no llega ahora con este último ayuntamiento. Esta misma alcaldesa ya tuvo 8 años. O sea, aquí en Asturias marcó el rumbo la clase obrera durante más de un siglo, y ese fenómeno, el movimiento obrero, ese fenómeno desapareció. Continúa existiendo la clase obrera, naturalmente, y las desigualdades sociales, pero ahora hay una clase obrera diferente, más atomizada, y sí, hay un ejemplo de ese tránsito. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos que cerrar en 5 minutos. Vale, bueno, pero no hay que dejar a la gente con ganas de más, o sea que vamos a ir cerrando. Te iba a preguntar, estamos en julio, tenemos un problema con el turismo, o sea, el éxito del modelo turístico asturiano puede terminar matando la gallina de los huevos de oro. O sea, se está convirtiendo el turismo en un monocultivo para Asturias. Claro, y que tenemos referentes muy claros. Yo fui asiduo en Ibiza y Formentera durante 30 años y esas islas las destrozaron. O sea, y que ahí no puede vivir la clase trabajadora, simplemente. Y bueno, hay que contar lo que pasa en las grandes ciudades. Y cuando Barbón dice que aquí sí sabemos lo que pasó en otros yaos y que vamos a tener un turismo diferente que nos va a desbordar,
pues igual hay que ponerlo en duda, porque igual en esa fola no tiene posibilidad de ser frenada, ¿no? Cuando llega un turismo masivo. Sí, bueno, ahí hay una incógnita con ello, desde luego. Y luego te iba a preguntar también, estamos en proceso de negociación de un nuevo gobierno, que probablemente sea un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en muchos años. ¿Cuáles crees que deberían ser como, bueno, pues las cosas más urgentes que debería hacer ese gobierno? El gran fracaso de Barbón en este mandato fue no aprobar el plan de la lucha contra la caída demográfica, que no tiene justificación ninguna, tuvo 4 años para ello, y era el primer problema. Ahora ganó hoy la partida de la iniciativa en eso, Canga, el PP, que proponía una consellería. Esa ahí es la prioridad, porque en otros sitios tomaron medidas y furrularon. Por ejemplo, en Francia, que hay un modelo muy cercano. Esa sería la prioridad. Ahora el reto que tiene Barbón es que ante el auge de la derecha, que en el mapa autonómico ya hay azul, excepto en Castilla-La Mancha y aquí, y la posibilidad de que la derecha llegue a gobernar también en la Moncloa, tiene un reto, porque debería tener un gobierno valiente, un gobierno audaz, y no un gobierno timorato como el que tuvo estos años. Porque de momento la legislatura empieza besando una Biblia. Ya, no empieza bien, y sobre todo con esa denuncia que fai, que tiene bastantes motivos. Yo creo que Badonga Tomé, que ve que se acerca a la derecha a través de Foro, ¿no? Parece que sí puede haber una tentación para ello. En vista de que va a quedar como una isla casi en el mapa autonómico, con un gobierno de izquierdas, debería ser valiente, debería ser audaz. Yo creo que debería meter en el gobierno no solo Izquierda Unida, sino a Podemos, y no tener esos temores que tuvo en el mandato pasado, que se vieron en cuestiones como la ley ambiental, que ahora quiere derogar Izquierda Unida, y se vieron con la cooficialidad, ¿no? No le fue mal en las elecciones. Él también puede plantear que los varones que estuvieron más escorados a la derecha, como Paje, que sobrevivieron, ¿no? Yo cuando me refiero... Y que, sin embargo, los varones que hicieron políticas más progresistas, como Valencia o Baleares, les fue mal. Si fue un éxito electoral el suyo, además, si tuvo más votos, digo, un diputado menos, pero tuvo más votos, resistió perfectamente. El fracaso fue el de Podemos, que ye el que paga él políticamente, desde luego. Sí. Y qué te digo, bueno, ya para terminar, te pido que te mojes y que hagas porra de cómo van a quedar las elecciones nacionales. Un porro, más bien, más que porro. Sí, porque si llega a vos, más que nos pille colocados. Entonces... A mí parece que, yo creo que os pasará a todos, que se ve el ascenso de la derecha socialmente, se ve en España cuanta ya, se ve en la calle. Yo no sé si te pasa a ti, estoy fartuco de discutir hasta con colegas. O sea, a mí lo que me asusta es la vuelta de la sin razón, de la irracionalidad, volver a antes del siglo XVIII. O sea, si el Feijóo el bueno, el padre Feijóo, que también era gallego, el benedictino, levantara la cabeza, correría palos al Feijóo malo, el del PP, por lo que supone ese fenómeno, ¿no? Y como veo que sí que hay un ascenso de esas clases medias con aspiraciones profundamente conservadoras, pues me parece que lo natural es que gane la derecha, después del aviso de mayo más, pero también es verdad que asusten mucho, y el gran problema que creo para que revalidase un gobierno de izquierdas, de coalición, fue la bulla a la izquierda del PSOE. O sea, yo llevo tiempo diciendo que los que decidimos en España somos los perroflautas. Desde el 2011, desde el 15M, decidimos los perroflautas. Ellos se escojonan de nosotros, pero ese segmento del electorado que está a la izquierda del PSOE, que vota cuando está ilusionado, y si no se queda en casa y se hastían, y él que decide. Entonces, en realidad, y Yolanda Díaz, hace tiempo, quien va a decidir si gobierna el PSOE en coalición con ella o llega a la derecha. Pero el pinchazo a sumar con las broncas internas, con el lío de Podemos, antes del inicio de la campaña electoral, creo que sí pinchó esa burbusia,
y creo que es la mayor baza que tiene la derecha, pero es verdad que Sánchez y un político de raza ya lo demostró cuando agarró el coche, cuando lo defenestraron en el PSOE y los acabó él defenestrando a ellos, y ahora que empezó tarde esta batalla mediática que tenía que haber empezado antes, más el debate del Yunes, no lo demos por muerto, pero bueno, parece que la tendencia natural ya que llegan las derechas, ¿eh? Pues nada, hay que ir a votar, aunque sea con ilusión, sin ilusión, igual que se respetan las normas de tráfico, o se pagan los impuestos, o hay que reciclar la basura, aunque sea sin ilusión, o sea que hay que ir a votar. Oye, que nos dejen 5 minutos si quieres hablar. Yo creo que tenemos que cortar, ¿no? Sí, 5 minutos si quieres decir algo a alguien, ¿no? Lo que digan. ¿Qué? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. El libro está genial. Os vais a reír muchísimo. Se lee como una novela negra de rápido y os vais a reír muchísimo. Y si aparte os hacéis socios de Nortes al mismo tiempo que lo adquirís, 2 veces mejor. Muchas gracias.